Buenas noches, jóvenes, nuevamente. Entonces empezamos con esta sesión de clase correspondiente de la semana 5, primera sesión, ¿no? Que partiría desde el concepto de cuerpo rígido para entender un poco sobre la rotación, hablar sobre el equilibrio de la rotación y vamos a terminar con un poquito de fricción, dando preámbulo a lo que ya sería la dinámica lineal, dinámica circular, aplicación de la segunda ley de Newton, ¿sí? Eso es lo que abarcamos hoy día, ¿ya? A ver, 106 habla sobre la idea del cuerpo rígido y la idea es entender, ¿no? El otro movimiento que se está analizando, de a poquitos, un poquito nada más. Entonces, la traslación simplemente es el cambio de ubicación, rotación, ¿no? El movimiento circular alrededor de un eje de rotación, ¿sí? Son los dos movimientos en que estamos abocándonos, ¿no? Entonces, hemos hecho movimiento de traslación. Vamos a hacer un poquito de movimiento de rotación. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando tú estudias la traslación de un objeto, no es relevante analizar sus dimensiones porque todos sus puntos van a experimentar el mismo desplazamiento, ¿no? La misma trayectoria, el mismo movimiento, ¿no? O sea, cuando teníamos, ¿no? Un bloque, un auto, ¿no? Se mueve, no sé, a 20 metros por segundo, ¿sí? Y digo, ¿no? Este auto avanza 100 metros, el auto ya está acá ya. Entonces, para describir ese movimiento, ¿te interesó cuántas llantas tenía? ¿Qué altura tenía la llanta? ¿Qué altura tiene el auto? ¿Cuántas puertas tiene? ¿Fue relevante eso del auto? Para describir esto que el auto avanzó 100 metros, se mueve a 20 metros por segundo. ¿Fue necesario hacer ese comentario del auto? ¿Es necesario o no es necesario? ¿No? Entonces, para hacer esta descripción del movimiento del auto, ¿no? El auto avanza 100 metros, no es necesario, ¿no? Ver qué altura tiene el auto, cuántas llantas tiene el auto, o sea, las dimensiones no son relevantes. Entonces, ese es movimiento de traslación, no es relevante las dimensiones. Por eso, cuando estudiamos este objeto, simplemente lo puedes representar como un punto que tiene masa. Y ya está, suficiente con eso, porque no es relevante sus dimensiones. Pero otro movimiento que puede surgir es la rotación. Y en la rotación sí es importante las dimensiones del objeto. Porque como hemos visto en la introducción, ¿no? Si tú aplicas fuerza al objeto, depende de dónde apliques la fuerza, el objeto generará diferentes movimientos de rotación, ¿no? Entonces, en este esquema sí es importante las dimensiones. Por eso yo no lo estudio como el modelo de partículas, sino lo estudio como el modelo de cuerpo rígido. Un objeto al que sí ya le consideras dimensiones y que la acción de las fuerzas tienen por consecuencia generar movimiento, ¿no? Ya sea traslación o rotación, pero que las dimensiones del objeto no cambien, ¿no? O sea, si ya estudiamos las dimensiones, ya tomamos en cuenta las dimensiones del objeto, ya que esas dimensiones no cambien, pues, por aplicarle fuerza. Que es algo que podría pasar, entendemos, ¿no? O sea, si yo tengo un bloque, le aplico fuerza 10, lo que tú me podrías decir, profe, ese bloque no se va a mover, ¿no? Pero si le aplico 1.000.000 y 1.000.000, ¿qué crees que le pase a este objeto? ¿Qué le podría pasar a ese objeto? Llama, chao. Entonces, lo que le podría pasar a ese objeto también es que se pueda aplastar, cambiar sus dimensiones. ¿Está bien? Y eso es lo que no estamos tomando en cuenta nosotros ahora. Simplemente la fuerza tiene como consecuencias generar el movimiento, ¿no? Cambiar el movimiento, ¿no? En este caso de traslación o de rotación. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un modelo de partícula y un modelo de cuerpo rígido, ¿no? Modelo de partícula solo estudias la traslación, no es relevante las dimensiones del objeto. Pero en el cuerpo rígido ya estudias, además de la traslación, la posibilidad de que también rote, ¿no? Y ahí sí hay que tomar en cuenta las dimensiones del objeto. ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? Movimiento de traslación, movimiento de rotación, modelo de partícula, modelo de cuerpo rígido, ¿no? Y en este caso dice, ¿no? Cuando un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto, se encuentra haciendo un movimiento de rotación. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Cuando un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto, se encuentra ejecutando un movimiento de rotación. Entonces, lo que tendrías que tener claro es que el movimiento de rotación, ¿qué es, no? ¿Qué es el movimiento de rotación? Y es que las partes del cuerpo rígido
¿sí? Si tú lo entiendes el cuerpo rígido como un montón de partecitas, cada partecita está haciendo ¿qué cosa? Un movimiento circular alrededor de un eje. Ese es el movimiento de rotación. Que te digan que un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto, eso no te está diciendo que sea un eje de rotación, ni que todos los puntos estén haciendo un movimiento circular alrededor de ese eje de rotación, ¿no? Por eso, no, no, cuando un cuerpo rígido se mueve de esta forma, no es una rotación, ¿no? Rotación es esto de acá, ¿no? Que todos los puntos estén haciendo un movimiento circular alrededor de un eje de rotación. Eso es un movimiento de rotación. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Estamos un poco callados, creo, el día de hoy. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profe. Ok, ok. Ya. El segundo dice, si todos los puntos de un cuerpo rígido está en rotación pura, tienen la misma velocidad. Todos los puntos de un objeto, de un cuerpo rígido que está haciendo movimiento de rotación, tienen la misma velocidad. O sea, un disco, ¿no? Un disco que está girando, que está girando, que está girando. ¿Todos sus puntos tienen la misma velocidad o no? ¿Qué opinas? Esto de acá, ¿no? Este es el disco. El disco está girando. ¿Todos los puntos tienen la misma velocidad o no? ¿Qué opinas? Entonces, la idea de que si está haciendo una rotación, todos sus puntos tienen los mismos desplazamientos angulares, tienen la misma velocidad angular, eso sí, pero las velocidades no. Por ejemplo, acá, ¿no? Este punto que está más cerca al centro y este punto que está más lejos del centro. El que está más lejos tendrá mayor rapidez comparado con el punto que está más cerca, ¿no? Mientras más lejos estés, mayor será la velocidad, la rapidez, ¿no? Acuérdate que la rapidez lo puedes encontrar como rapidez angular por radio, ¿no? De mientras más lejos, más rápido es el punto, ¿sí? Entonces acá no todos los puntos giran. Lo que sí tiene la misma velocidad angular, si la rotación es pura, todos tienen la misma velocidad angular, ¿no? Pero no tienen la misma velocidad en sí, ¿no? ¿Sí? El tercero, Profe, dime. en la primera proposición mi profe me había dicho que era verdadero, porque me dijo, tú si tú ves este movimiento de rotación, ya al toque relaciónalo con un cuerpo rígido. Claro, pero yo entiendo que esto de acá no me da a entender una rotación, ¿no? Si un cuerpo rígido se mueve Claro, alrededor de un punto, por ejemplo, te digo, ¿no? La luna alrededor de la Tierra. ¿Está girando alrededor de un punto o no la luna alrededor de la Tierra? sí, Y ya, y si consideras que no está rotando, o sea, tengo la Tierra, tienes acá la luna, y la luna está haciendo esto, ¿no? Pero ponte, ¿no? Punto A, B, C, D, ¿no? Punto A, B, o sea, sin rotar, así nomás que quede la luna. A, B, C, D. lo mismo le había planteado, pero Ujú. me dijo, pero ya te está diciendo que es rotación, entonces tienes que poner verdadero, pues eso es lo que me Ya, dijo. pero, ¿dónde dice rotación acá? Eso es lo que quiero entender. ¿Dónde dice rotación? Cuando dice se encuentra ejecutando un movimiento de rotación. No, todavía no dice rotación. Esta es la pregunta, ¿no? Cuando un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto, se encuentra en rotación. Esa es la pregunta, ¿no? No te está diciendo de arranque Claro, que está en rotación, ¿no? claro, eso también Mm, le dije, pero me dijo, no, si tú ves ya que es rotación, ujú. ya tienes que relacionarlo al toque con un cuerpo rígido y como que me Pero quedo en como, duda. no, claro, como te digo, si ya hemos estado varias sesiones con nosotros, te has dado cuenta que hay preguntitas que no están muy claras, por ejemplo, en el momento de redactarse. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Cuando un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto. Si tú le preguntas esto a un profe como que no lo va a entender mucho, o sea, no me da mucha idea qué significa esto. ¿Qué significa un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto? ¿Qué significa eso? Entonces, está medio suelto esto, ¿no? Como que no me define muy bien qué me está preguntando, ¿sí? Entonces, por eso tu profesor seguro cuando lo ha resuelto ha asumido algo más, ha asumido algo aparte de lo que está acá, asumiendo tal cosa debe haber dicho, para darle una clave, ¿no? Porque al final lo importante no es que tú le des clave a la pregunta, ¿no? Lo importante es que tú entiendas el concepto, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes decir, ¿no? Si es que esta pregunta está bien, está mal hecha, merece una respuesta o no, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, acá lo que no está muy claro es esto. Cuando un cuerpo rígido se mueve alrededor de un punto, ¿ya? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa que un cuerpo rígido se mueva alrededor de un punto? ¿Da vueltas?
rota alrededor del punto, el punto es el eje de rotación. O sea, ¿qué significa eso? Entonces, si yo tomo algo así, yo podría entender que el punto, el centro de la Tierra y una luna que gira, pero sin rotar, ¿no? Pero ¿esto se está refiriendo a este ejercicio o no? Pues ahí queda un poquito lo de suelto, o sea, no está bien aterrizado, digamos. No sé si me entiendes esa parte. Sí, profe. Claro, ¿no? Entonces ahí seguro tu profesor habrá dicho algo más, algo además de eso, algo además, ¿no? Entonces acá yo estoy tomando eso, ¿no? Simplemente si se mueve alrededor de un punto, puede ser que lo haga sin rotar específicamente, ¿no? ¿Sí? No te preocupes que en una práctica calificada debería ser debería no, es más, eh, están mejor planteadas las preguntas, digamos, ¿no? Pasa por filtros, por más filtros, ¿no? Para que sea bien específica la pregunta al momento de plantearse, ¿no? Profe, ¿qué es rotación pura? Esto es rotación pura, esto. Un eje fijo y se gira alrededor de ese eje fijo. Esa es rotación pura. O sea, no hace traslación, solo rotación, ¿no? ¿Sí? Ya. El tercero, un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladarse. Puede ser así o no. El tercero, un cuerpo rígido puede tener rotación. Sería falso, profe, por el tercero. ¿Cuál tercero? O sea, dice, Ujú. ¿puede ser así? ¿Puede ser que un cuerpo rígido rote y no se traslade? Es lo que te están preguntando, ¿no? ¿Un cuerpo rígido puede tener Falso. rotación, pero no puede trasladarse? ¿Puede o no Sí puede puede ser? trasladarse. Claro, o sea, por eso dice, un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero sin trasladarse. ¿Puede hacer eso? Y sí, pues puede hacer eso, ¿no? Esa es la rotación pura, ¿no? Se está rotando sin trasladarse, ¿no? Y sí, ¿no? Un cuerpo rígido puede trasladarse, puede rotar, o puede ser las dos a la vez, ¿no? Puede hacer las dos, ¿no? Puede trasladarse, puede rotar, puede hacer los dos, ¿no? Una rueda, por ejemplo, ¿no? Una rueda al rodar hace las dos cosas a la vez, ¿no? Se traslada y rota, ¿no? ¿Sí? Pero un cuerpo rígido también puede solamente trasladarse, ¿no? Perdón, solamente puede rotar, ¿no? Un ventilador, ¿no? Las hélices de un ventilador, ¿qué hacen? ¿Se trasladan o rotan? ¿Qué hacen las aspas de un ventilador? ¿Se trasladan o rotan? Entonces hacen rotación, ¿no? Rota. Claro, o sea, puede rotar, y acá le puse falta, ¿no? Pueden rotar sin trasladarse, ¿no? Puede rotar sin trasladarse, ¿no? Un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladar. Ah, no, espérate. Ya es esta pregunta que está medio. Un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no trasladarse. Bueno, yo le pondría que sí, pues, ¿no? O sea, sí puede existir eso de que un cuerpo puede rotar sin trasladarse, ¿no? O como dice el trompo, pues, ¿no? El trompo que dice también su compañero en el chat, ¿no? O sea, está girando, está rotando, pero en ese mismo sitio, ¿no? Sin trasladarse, ¿no? Mi profe revisó como 4 veces. Sí, como te digo, esas preguntas parece que falta un poquito más de consistencia, digamos, en las preguntas, ¿no? Han querido preguntar algo muy, muy exquisito, pero sin ser exquisito en la escritura, ¿no? ¿Sí? Pero hasta ahí va bien. La idea que entiendas, ¿no? Profe, Dime, dime. pero no sería falso porque como que te estaría negando que no podría trasladarse, pero es falso, pues porque sí se puede trasladar. Claro, esa es otra forma de entenderlo, pues, ¿no? Esa es otra forma de entenderlo. Ujú. Un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladar, y lo está hablando de manera general, ¿no? O sea, un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladarse. Tú ves decir falso porque un cuerpo rígido sí puede trasladarse, ¿no? O sea, el cuerpo rígido puede hacer Claro. las dos cosas, ¿no? Ujú. ¿Ves? A esas cositas es lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo como tú lo estás poniendo, como en general, ¿no? Un cuerpo rígido. ¿Qué puede hacer un cuerpo rígido en general?
Un cuerpo rígido se encuentra en Ambos. traslación, perdón, un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladarse. Entonces, vamos a ponerle falso porque puede hacer las dos cosas, ¿no? O sea, un cuerpo Claro. rígido puede hacer traslación, sí puede hacer, ¿no? No es que no pueda, también puede hacer traslación. ¿Está bien? Un cuerpo rígido debe cumplir las dos condiciones. Si es que está en equilibrio, Gino, tendría que cumplir las dos. Pero no estamos hablando de equilibrio acá, sino simplemente en general, ¿no? Simplemente el cuerpo rígido nada más y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, un cuerpo rígido puede tener movimiento de rotación, pero no puede trasladarse. Si lo tomas así en general, ¿no? Como las capacidades que tiene las características de un cuerpo rígido, falso, ¿no? Porque un cuerpo rígido también puede rotar, también puede trasladarse, ¿no? También puede hacer las dos. Incluso puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Ya, vamos con la última. El cuerpo rígido se encuentra en traslación siempre que cada punto del mismo tenga el mismo desplazamiento. Eso es, aunque debería ser en todo caso para que quede un poquito más claro, traslación pura, ¿no? O sea, solamente haga traslación. Un cuerpo rígido que solamente haga traslación, solo se traslada. Que sería este caso de acá, ¿no? Solo hace traslación. Todos sus puntos tienen el mismo desplazamiento. ¿Es así o no es así? ¿No? Asumiendo que es traslación pura, o sea, solo traslación nada más, ¿no? Un cuerpo rígido se encuentra en traslación, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Si está en traslación, hace eso de ahí, ¿no? Todos sus puntos se mueven igualitos, ¿no? Igualitos. ¿Ya? Pregunta del 106 para ir al 107. 107. Y ojalá esté mejor. Sí, 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 tienes razón. Pero justamente, o sea, como te digo, lo importante es que tú entiendas qué es modelo de partícula, qué es modelo de cuerpo rígido. Eso es lo importante, ¿no? Al margen que tú quieras sacarle clave a la pregunta, ¿no? Incluso te apuesto que la clave que ha puesto tu profe no coincide con la clave del otro profe, porque justamente cada profe le pone, ¿no? Ya, vamos a asumir tal cosa porque no está muy clara la sentencia, ¿no? Y comienzan a asumir cosas, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos al 107 entonces. Vamos. Ya está. Cuerpo rígido igual. Respecto a un eje de giro, todas las partes del cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento angular. ¿Mm? Respecto al eje de giro, dice, ¿no? Eso sí sería verdadero, profe. Claro, y es el dibujito que habíamos planteado antes, ¿no? Todos los puntos tienen el mismo desplazamiento angular, la misma velocidad angular tienen los puntitos, ¿no? Si hablamos de rotación, ¿no? De la rotación del cuerpo rígido, si todos, respecto a ese eje, si todos tienen el mismo desplazamiento angular, ¿no? Así es. Cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento de rotación y dos puntos tienen la misma rapidez, es porque están a la misma distancia del eje. O sea, solamente está haciendo rotación, ¿no? Solamente rota. Solo está haciendo rotación y hay dos puntos que tienen la misma rapidez. Estarán a la misma distancia del eje entonces. ¿Es así o no es así? Y claro, lo habíamos mencionado, ¿no? Que si colocamos la rapidez, ¿no? Angular por radio, misma rapidez, todos los puntos tienen la misma velocidad angular, así que sí, pues, ¿no? Tendría que estar a la misma distancia del eje para que tenga la misma rapidez, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Y el último, el cuerpo rígido también puede experimentar movimiento de tras. Bueno, esto está más genérico, pues, ¿no? Eso sí, ya creo que no hay duda en la tercera, creo, ¿no? Sí, creo que sí se entiende bien la tercera, ¿no? El cuerpo rígido también puede experimentar movimiento de traslación. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Eso es verdadero, profe. Claro, ahí sí está claro, por ejemplo, ¿no? Ahí sí está Sí, claro. ahí Así no sí. hay problemas, ¿no? Esa es una pregunta bien hecha y ya tú puedes responder con tranquilidad, ¿no? Se entiende, ¿no? En el ejercicio anterior estaba como que un poco suelto, ¿no? Un poco suelto. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, preguntas. Ojalá, ya, claro, ojalá así venga, ¿no? Ojalá así venga. Ok. Aunque en los parciales creo que no viene esta parte en sí, ¿ah? En un parcial.
Aunque dijeron que porque habían omitido los temas, profe, Mm, iban a venir en el parcial los últimos. Así claro. estaban comentando algunos profes. Claro, pero igual, por ejemplo, por historia, en equilibrio de cuerpo rígido, no ha venido algo así de teoría de qué es un cuerpo rígido, ¿no? Que la fuerza, o sea, nunca ha venido algo así, al menos en parcial, ¿no? Que yo haya revisado así antes, no. Sí, yo tampoco, pero igual ya con fe, profe, todo vale. Con fe, con fe. Ya vamos. Ya vamos con el siguiente, todo, vamos con el siguiente. Ya este sí es de cálculo de torque. Me parece que es la única pregunta de cálculo de torque de tu material. Es lo único, ¿no? Ya, a ver. La barra homogénea mostrada en la figura pesa 50 newton, determina el torque de la fuerza de 25 newton con respecto al punto O, y yo entiendo que el punto O debe ser este de acá, ¿no? ¿No? Debería ser este punto de acá, ¿no? La articulación. Ya. Entonces, como ya sabes que el torque es un vector, y como vector tiene magnitud y orientación, tú puedes calcular el torque de manera general o puedes calcularlo por partes. Es como tú gustes, como se te sea más fácil, más simple, ¿no? Por ejemplo, si usas lo genérico para el torque, tendrías que saber esta fuerza en unitarios, la posición en unitarios y multiplicarlos, ¿no? Porque solamente te piden el torque de la fuerza de 25, nada más, ¿no? Entonces este 25 lo descompones, sería 5 por 5, así que sería 4 por 5 y 3 por 5. 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5, triangulito 37,53. Así que la fuerza es 20i menos 15j. Y este sería el vector posición, ¿no? Desde el eje hasta el punto de aplicación, ¿no? Y eso ya está claro que es 2i, 3j, ¿no? Este vector posición es 2i, 3j, ¿no? Y el torque es esa multiplicación nada más. Posición 2i, 3j y multiplicas por 20i menos 15j, ¿no? 20i menos 15. Y haces la multiplicación, ¿no? Y ya está, se acabó. Ese es el torque. Ya está. Y lo calculas, ¿no? Acá, por ejemplo, 2 y 20, 40 y por i. 2 y 15, 30 y por j. 3 por 20, 60 j por i. Y 3 por 15, 45 j por j. Recordando que i, j con j, esto es cero, ¿no? Así que te queda i por j. Espero que te acuerdes que i por j es k, ¿sí? Así que j por i es menos k. Así que quedaría menos 30 menos 60 te haría menos 90k, ¿no? Esa es la forma genérica, digamos, ya multiplicando el vector posición y el vector fuerza, ¿no? ¿Está bien? Para calcular el torque de esta fuerza de 25 newton. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, también lo puedes hacer por partes, como te digo, o sea, calculando magnitudes y orientaciones. Porque, por ejemplo, sí podrías reconocer la orientación de este torque simplemente mirando el gráfico, porque la rotación es en el plano y ya sabes que este plano es XY. Entonces, si a esta barrita le aplicas esta fuerza, ¿en qué sentido gira la barrita? ¿Horario o antihorario? ¿En qué sentido gira? ¿Horario o antihorario? Horario, ¿no? Profe, eso Sí. lo podría aclarar un poquito de Sí. cómo puedo darme cuenta cuál es el giro. Ah, porque este es el punto, o sea, acá está el punto, ¿no? Tienes la barrita. Y acá está este es el eje giro. O sea, puede girar así o puede girar así, ¿no? ¿No? Si le aplicas una fuerza así hacia abajo, ¿hacia dónde crees que va a girar? ¿Horario o antihorario? Horario. Eso es lo que hace, ¿no? Gira horario, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Sí? Y si gira horario, esa orientación ya está definida entonces. ¿Sí?
Ajá. Profe, ¿cómo puede ser sin producto vectorial? Es que en realidad el torque es producto vectorial. Ahora, ¿cómo calculas el producto vectorial? ¿Lo haces así o lo haces con la magnitud y la orientación? Pero siempre es producto vectorial, ¿no? Porque ahora la otra forma es esto, ¿no? Este producto vectorial tiene por magnitud y aparte tú le pones la orientación, ¿no? Ahora, la otra forma es esto, pues, ¿no? O sea, calcular la magnitud y la orientación de este producto vectorial, pero sigues calculando al fin de cuentas el producto vectorial, ¿no? O sea, eso es el torque, ¿no? O lo calculas así, con multiplicación distributiva, pues, ¿no? O lo calculas con magnitud y orientación, ¿sí? Ahora, como estamos viendo, como es en un plano y este es XY, reconoces que el giro es horario, así que si el giro es horario, ya sabes qué orientación tiene el torque ya. Porque si es horario, el torque sería más K o menos K. ¿Cuál sería? Menos. ¿Más K o menos K? Menos K. Menos K, ¿no? Más K sería antihorario y menos K es el horario, ¿no? Más K saliente, menos K entrante, ¿no? Entonces acá sería horario y por lo tanto sería menos K. O sea, esto es menos K. Ahora aparte calculas esto de acá, ¿no? La fuerza, la distancia y el angulito, ¿sí? Eso es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, a ver si lo calculamos de esa manera, sería algo así, a ver, ¿sí? Entonces acá va a ser menos K, tenemos la fuerza de 25, si gustas esa fuerza de 25 es 20 y 15, y calculas los dos torques de cada uno de ellos, ¿no? De 15 y de 20, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el torque de 20? Sería la fuerza, ¿sí? Y la distancia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula esa distancia? Una forma es, ¿no? Trazar la línea de acción y trazas la perpendicular, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza es de 15 y del eje trazas una perpendicular hacia la línea de acción y sería 2 metros, ¿no? Entonces el torque que produce esta fuerza de 15 sería 15 por 2, ¿no? 15 por 2. Igualito para la de 20. Para la de 20 sería, ¿no? 20, esta es su línea de acción, sería, ¿no? Del eje de rotación trazas la distancia perpendicular 3 metros, así que su torque sería 20 por 3. Y los dos son con sentido antihorario, ¿no? Me- Perdón, horario, ¿no? Horario de menos K. Entonces, horario. Antihorario lo estoy poniendo ahí. Horario menos K. Vamos a cambiarle acá. Ya he puesto yo horario, ¿no? ¿Sí? Y te sale el mismo resultado, como puedes ver, ¿no? Que en el cálculo anterior, ¿no? El mismo resultado te va a salir. ¿Sí? Este, por ejemplo, con brazo de palanca se llama, ¿no? Sería la fuerza 20, trazas su línea de acción y del eje trazas la perpendicular. Y esa es la distancia, ¿no? 20 por 3. Igualito con el 15, ¿no? Este es el 15, esta es su línea de acción. Sería 15 por 2, ¿no? 30 y 60, 90 en total en sentido horario, ¿no? Un torque horario, ¿no? ¿Está bien? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Está bien el cálculo? ¿Está bien el cálculo? Al final es el producto vectorial igualito, ¿ah? Igualito es producto vectorial. Al fin y al cabo sigue siendo producto vectorial. ¿Sí? Ya. Vamos con equilibrio de cuerpo rígido. Entonces, un cuerpo rígido se dirá que está en equilibrio. Entonces, haciendo analogía al equilibrio de partículas, ¿no?
Cuando decíamos que un objeto estaba en equilibrio, era porque, ¿qué estaba haciendo? Para decir que un cuerpo estaba en equilibrio. ¿Qué estaba haciendo el objeto? ¿Qué estaba haciendo? Para decir que estaba en equilibrio. Ya, no se movía, es una opción, ajá, en reposo. ¿Cuál es lo otro? El MRU, ¿no? Si un objeto está en reposo o en MRU, ese estado no cambia. A menos que le apliques una fuerza, ese estado no cambia. Si está en reposo y no aplicas fuerza, seguirá estando en reposo. Si el cuerpo se está moviendo con MRU y no le aplicas fuerza, seguirá moviéndose en MRU. Como son estados que no cambian, se dice equilibrio. No cambia, equilibrio. ¿Y qué pasa cuando hay fuerzas sobre estos objetos que están en equilibrio? Esas fuerzas deben sumar cero entonces, ¿no? Deberían sumar cero. Entonces el análogo es para el cuerpo rígido, ¿no? El cuerpo rígido, además de trasladarse, también rota. Entonces, aparte de tener equilibrio de traslación, tiene que tener equilibrio de rotación, ¿sí? ¿Y el equilibrio de rotación qué implica? Lo mismo que el de traslación. O no rota, o que rote con velocidad angular constante. Y si un cuerpo rígido tiene ese estado, no rota o lo hace con velocidad constante, la suma de sus torques tiene que ser cero, ¿no? Es el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Y para que un cuerpo rígido se diga que está en equilibrio es porque tiene que tener las dos partes, ¿no? Tanto traslación como rotación, ¿no? Entonces, en este ejemplito, fuerza, fuerza, dos fuerza. Este es un disco, F, F, 2F. Las fuerzas en este caso suman cero. 2F para arriba, 2F para abajo, las fuerzas suman cero. Y si calculas el torque, por ejemplo, respecto al, al centro, F2 no produce torque, esta F produce un torque horario, esta F produce un torque antihorario, también van a sumar cero los torques y en este caso se dice que está en equilibrio porque el cuerpo rígido tiene suma de fuerza cero, suma de torque cero, tiene equilibrio de traslación y equilibrio de rotación a la vez, ¿no? Pero también puede ser que no tenga alguno de los equilibrios, ¿no? Por ejemplo, acá las fuerzas siguen sumando cero, ¿no? Pero si tú sumas los torques ya no te va a dar cero, ya no se van a anular. Este es un torque horario y este también es un torque horario. Entonces sí va a haber un torque resultante. Entonces este cuerpo sí tiene equilibrio de traslación, pero no tiene equilibrio de rotación. Pues el cuerpo rígido se dirá que no está en equilibrio, ¿no? Ajá, no está en equilibrio. Tiene que cumplir los dos. Si no cumple alguno de ellos, ya no está en equilibrio. Ajá. Si no cumple uno de los dos, no está en equilibrio. Así es, ¿no? Y acá, por ejemplo, Profe, dígame, no hay, no hay torque si no hay distancia, ¿no? claro, así es. Ah, ok, ok. No generará rotación. O sea, si tú a un disco le aplicas esta fuerza de acá, el disco no va a girar. Sí vas a hacer que se traslade de repente otra cosa, ¿no? Pero rotar no. Si tú le das fuerza acá justo en el centro, no va a haber rotación, no, pues. Tiene que haber cierta distancia del eje de rotación, ¿no? Ajá. Y acá, por ejemplo, F para arriba, 2F para arriba, las fuerzas no suman cero. Pero si tú calculas los torques, sí. Fuerza por distancia, dos fuerza por la mitad de la distancia es igualito y torques opuestos. Pues tampoco está en equilibrio. Tiene equilibrio de rotación, pero no tiene equilibrio de traslación. Entonces, no está en equilibrio. ¿Está bien? Es la idea del equilibrio de un cuerpo rígido y tiene que tener los dos, ¿no? Los dos equilibrios, de traslación y de rotación. ¿Eso está bien? Para responder las sentencias ahora. ¿Sí? Ya. Si un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio, la suma de torques de todas las fuerzas que sobre él actúan es cero. ¿Es así o no es así? Si un cuerpo rígido está en equilibrio, la suma de torques es cero. Y sí, pues, ¿no? Así es, cero. Porque si está en equilibrio, también está en equilibrio de rotación. Y equilibrio de rotación es que la suma de torques sea cero. Así es, ¿no? Segunda sentencia, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido es cero, si la suma de todas las fuerzas es cero, entonces se dice que está en equilibrio el cuerpo rígido. ¿Es así o no es así?
Y no, pues, ¿no? Tiene que tener los dos equilibrios, si no, no. Tiene que tener los dos equilibrios, si no, no. En este caso, que te digan que solamente las fuerzas suman cero y hace que esté en equilibrio de traslación. Faltaría también el equilibrio de rotación, ¿no? Para saber si está en equilibrio o no el cuerpo rígido, ¿no? Y el último, si un cuerpo rígido no se encuentra en equilibrio, entonces la suma de los torques, ¿no? La suma de los momentos y todo, o sea, la suma de los torques es diferente de cero. O sea, si un cuerpo rígido no está en equilibrio, es porque la suma de sus torques no es cero. ¿Ese es el único caso? Y no, ¿no? O sea, un cuerpo rígido, si no está en equilibrio es o porque sus fuerzas no suman cero, o sus torques no suman cero, o las dos cosas no suman cero, ¿no? Pues ahí eso no estaría en equilibrio, ¿no? Si no está en equilibrio es porque o bien sus fuerzas no suman cero, o bien sus torques no suman cero, o bien las dos cosas no suman cero. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Correcto? Ok, vamos bien. 109. Para ahora hacer los ejercicios de equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? La parte práctica ahora. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos, entonces vamos. Una escalera homogénea de masa M descansa sobre una pared vertical sin fricción, formando un ángulo de 37 con la vertical. El extremo inferior se apoya sobre un piso horizontal con un coeficiente de 0,5. Un pintor de masa 2M sube por la escalera. Determine qué fracción de la longitud podrá subir el pintor antes que empiece a resbalar, ¿no? Ya tienes el pintor, la escalera, ¿sí? Entonces dice que está subiendo y hasta qué longitud puede subir sin que la escalera empiece a resbalar, ¿no? ¿Y por qué la escalera no resbalaría? ¿Gracias a qué fuerza o a qué componente de fuerza no resbalaría la escalera? Debido a quién no resbala. A la fuerza de rozamiento, profe. Claro, el rozamiento, ¿no? Y la idea es que te dicen, ¿no? ¿Cuál es lo máximo que puede subir? Es porque si consideras ya lo máximo que ha subido y la escalera ya está a punto de resbalar, es porque qué fricción está actuando en ese momento. No cualquiera. ¿Qué nombre tiene esa fricción? Ujú. La estática La estática. Y encima debería ser la estática. ¿Qué estática? máxima. La estática máxima, ¿no? Entonces, estamos en el caso en el que el pintor ha subido lo máximo posible y se está manifestando en ese momento la fricción estática máxima, ¿no? En ese momento. De tal manera que si sube un poquito más, ya la escalera resbala, ¿no? Ya está. Entonces la escalera, le haces el DCL a la escalera, ¿sí? El peso de la escalera, asumiendo, ¿no? Como dice acá, una escalera homogénea, ¿no? Acuérdate que acá ya es importante dónde se coloquen las fuerzas, las ubicaciones de las fuerzas, así que el peso de la escalera, al ser una escalera homogénea, lo colocas en el centro, ¿no? En el centro de la escalera, siempre vertical hacia abajo, el peso de la escalera. Acá la persona le está aplicando una fuerza de contacto equivalente al peso de la persona, ¿no? ¿Sí? La persona le está aplicando una fuerza de contacto a la escalera que es equivalente al peso de la persona y aparte tiene el contacto con la pared y también tiene el contacto con el piso, ¿no? La pared es sin fricción, no hay componente de fricción, así que es pura componente normal. Y acá en el piso sí están las dos componentes, ¿no? Tanto normal como fricción, ¿no? Acuérdate que si te pidieran el DCL de esto, una, dos, tres, estas dos es una sola fuerza, ¿no? Es una sola, ¿no? Solo que lo dibujamos por componentes, ¿no? ¿Sí? Y ese sería las fuercitas que actúan sobre esa escalera. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Y como la escalera está en equilibrio, ¿qué deberían cumplir todas esas fuerzas? ¿Qué deberían cumplir? Sumatoria cero, profe. La suma de fuerzas es cero y ¿qué más? Algo más. Y los momentos igual.
a Los cero. torques también deben sumarse. Entonces aplicas, ¿no? Suma de fuerzas, suma de torques. Y ya está. Por ejemplo, de la suma de fuerzas puedes ir sacando algo ya, ¿no? Por ejemplo, estas dos fuerzas apuntan hacia abajo y esta es la 21ª fuerza que apunta hacia arriba, ¿no? O sea, esta normal, ¿cuánto vale? 3 mg. 3 mg, ¿no? Y si sabes esa fricción, automáticamente ya sabes el valor de la fricción ya. Porque ¿cómo se calcula la fricción? Normal por coeficiente. Ya está, y el coeficiente es dato y la normal lo acabamos de calcular como 3 mg. Haces el cálculo y te salió la fricción. Yo ya conozco la normal, ya conoces la fricción, ya sabemos el peso, esta fuerza de contacto. Y dime, esta normal ya también se puede conocer ya. ¿Cuánto valdría esta normal? Esta de acá arriba. ¿Cuánto Igual vale? que la de fricción. Igual que la fricción, ¿no? Suma de fuerzas horizontal también debe ser cero. Esta normal es idéntica a la fricción. Y ya está, ya has descubierto el valor de las fuerzas. ¿Está bien? En función del mg, ¿no? Pero ya has descubierto todas las fuerzas, ¿no? Todo en función de mg. Mg, 2 mg, 3 mg, 1,5 mg, ya has descubierto todas las fuerzas. Entonces, una vez que has descubierto todas las fuerzas, ahora faltan las ubicaciones de esas fuerzas. Ya has aplicado el equilibrio de traslación, que la suma de fuerzas es cero. Ahora, ¿qué vas a aplicar? Torque, profe. Torque, pues, ¿no? Suma de torques. Ahora, ¿torques desde dónde? Porque como la escalera está en equilibrio respecto a cualquier eje de rotación, cualquiera. O sea, la suma de torques tiene que ser cero y respecto a cualquier eje de rotación, cualquiera. Porque si tú encuentras un eje de rotación donde las fuerzas, donde los torques no sumen cero, significa que está rotando respecto a ese eje de rotación, ¿no? Porque los torques no salen cero, entonces está rotando. Entonces, como ya sé que está en equilibrio, sé que no rota bajo ninguna circunstancia, bajo ningún caso, entonces es bajo cualquier eje, las torques deben sumar cero, en cualquiera. Entonces tú tomas el que te conviene, pues, ¿no? ¿Desde dónde haces pasar el eje? A ver, puede ser acá abajo, puede ser en medio, acá, puede ser acá, donde tú quieras, donde te dé la gana, donde tú quieras. Y usualmente se... Pero, profe, ¿cómo identifico dónde me conviene? Sí, o sea, tú puedes tomar donde tú quieras. Usualmente se toma donde se anulen más fuerzas, ¿no? Porque la idea es, vas a calcular torques. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas, ¿no? Tendrías que calcular los torques de cinco fuerzas. Entonces, mejor vamos anulando algunas. O sea, porque si, por ejemplo, tú tomas el punto acá, el torque de la normal te saldría cero, por ejemplo, el de esta normal uno. Si tomas el acá, ¿no? ¿Y por qué te sale cero? Porque justamente pasa por el eje de rotación, ¿no? Su torque es cero. Pero tendrías que calcular el torque de una, dos, tres y cuatro fuerzas. Entonces, y te va a salir el problema, te va a salir lo mismo, no hay problema, te va a salir, solamente con más cálculo, pero te va a salir. Otros lo toman acá abajo, por ejemplo. ¿Por qué acá abajo? Porque si tú tomas el eje que pasa por acá abajo, el torque de él y el torque de él, ¿cuánto es? Cero. Y solamente te quedaría ¿cuántos torques? Uno, dos y tres. Menos cálculo. 3. Ajá, nada más. Pero se supone que es bajo cualquier punto te va a salir lo mismo. Solamente que buscas uno que te facilite el cálculo, ¿no? Que te haga calcular menos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y acá sería este punto, pues, ¿no? Porque ahí estos dos torques se anulan. Y solamente te quedaría el torque del peso, del 2 mg y de esta normal. Y ya está. Y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces es importante las distancias, por ejemplo, si tomas desde A, el peso está a L medios, el 2 mg está a la distancia X que queremos calcular, y la otra, la normal, está a L, ¿no? Siendo L la longitud de la escalera, el peso está a L medios, ¿no? L medios, y la normal está a una distancia L, ¿no? Y calculamos. En este caso, como es un plano, basta hacer magnitud y orientación, suficiente con eso, ¿no? Como estamos en un plano, simplemente horario y antihorario, más K menos K, y suficiente. Magnitud
y la orientación, ¿no? Con eso es suficiente. Porque ya sabemos que la magnitud del torque, ¿cómo se calcula, no? Fuerza, distancia, seno del ángulo, ¿no? Y ya está, con eso es suficiente. Y aparte tú le puedes agregar, ¿no? El más K o el menos K, dependiendo si es horario o antihorario, ¿no? ¿Sí? Asumiendo que este es el plano XY, tú le pones el plano XY, con eso es suficiente para calcular el torque, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cómo calculas el torque del peso, de 2 mg y de la normal? Primero del peso, ¿sí? Entonces, acá iría peso. Mg, peso. ¿A qué distancia está? Sería L medios, ¿está bien? L medios. ¿Y cuál sería el angulito? ¿Cuál sería el angulito? 37, profe. 37. Y ya está. ¿Horario o antihorario? ¿Más K o menos K? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sería? Acá es el eje, ¿ah? O sea, este es el punto fijo, digamos. Entonces tienes la escalera y le aplicas este pesito, ¿horario o antihorario? Antihorario, profe. Antihorario que le pones más K. Y ya está, así calculas todos. Entonces sería mg, L medios, seno 37 más K, ¿no? Positivo. El 2 mg es igualito entonces. 2 mg, la distancia X, también seno 37 y antihorario, ¿no? Más K. Y el último sería el de la normal, que vale 1,5 mg, la distancia L. Ahí sí el angulito ya no es 37, sino sería 53, ¿no? Entre la posición, la escalera y esta fuerza es 53. Y esta fuercita sí sería horaria, ¿no? Menos K sería, menos K. ¿Sí? Y todo eso debe sumar cero. ¿Está bien? Cálculo del torque de cada una de esas fuerzas. Fuerza, distancia, ángulo, seno, distancia, ángulo, fuerza, distancia, ángulo. Estos dos son antihorarios, ¿no? Este mg y 2 mg son antihorarios. Y la normal es horaria, ¿no? Menos K. Más K, más K, menos K. Todo tiene que sumar cero. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Y ya es hacer el cálculo ya, o sea, ahí ya queda hacer cálculo nada más. Y es cálculo nada más. Acá, por ejemplo, mg, 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 te va quedando algo así. L medios, 3 quintos seno 37, 2x 3 quintos seno 37, 1, 5, 4 quintos. Y ya hay que hacer la operación, ¿no? Hay que operar, ¿no? Haces la operación. ¿Y alguien ha hecho la operación? ¿Cuánto sale el x ahí? ¿Alguien hace la operación? ¿Alguien hace la operación? ¿Alguien hace la operación? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda con el cálculo? ¿Tres cuartos? Y ya, 3 cuartos de L, lo que te saldría. No, ya es hacer la operación nada más, hacer la operación. ¿Ya? Pregunta de ejercicio 110. Profe, ¿para esos problemas siempre se empieza por el equilibrio de traslación y luego rotación? No, no necesariamente. No necesariamente. A veces primero hay que empezar por rotación para calcular fuerzas y de ahí ya distancias. Sí, depende, depende. Ujú.
Preguntas para hacer el 111 ahora. 110, 111. Sí, vamos al 111 entonces. Ya. Barra ingrávida de 3 metros de longitud. Que sostiene su extremo un bloque de 60 kilos. Encontrándose el sistema en equilibrio. Determine la reacción en el pivote sobre la barra, ¿no? Es una barra ingrávida, dice, ¿no? ¿Qué significa barra ingrávida? ¿Qué cosa no vas a tomar en cuenta de la barra? ¿Qué cosa no tomas en cuenta? ¿La gravedad? ¿Cómo así la gravedad? ¿La masa? Claro, o sea, el peso, pues, ¿no? O sea, el peso es insignificante, así que no se toma en cuenta, ¿no? Ya comparado con las otras fuerzas, el peso es insignificante, así que no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya está. Entonces, en el DCL que le vayas a hacer a esta barra, ¿qué fuerzas vas a dibujar? No está el peso, pensé que era gravedad. Eh, o sea, el peso, pues, ¿no? O sea, el peso es pequeñito, ¿no? No lo tomas en cuenta. Claro, no es que no haya gravedad, ¿no? Sí hay gravedad, ¿no? Por eso que el bloque es de 60 kilos y tiene un peso el bloque, ¿no? De 600 newton, ¿sí? Ya está. Entonces, ya, ¿qué fuerza le dibujas a la barrita entonces? ¿Qué fuerza le dibujas a la barrita? Contacto, profe. Contacto con el bloque, que equivale al peso del bloque, ¿no? El bloque es de 600 newton. La fuerza de contacto entre el bloque y la barra también será 600 newton entonces, ¿sí? Está la tensión también. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una fuercita más. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? ¿De contacto también, profe? ¿Contacto, O sea, contacto? en el punto de giro. Claro, en el punto de giro también hay una fuerza más, también una fuerza de contacto ahí, pues, ¿no? Una fuerza de sujetación, ¿no? Por parte del rótulo, ¿no? El rótulo lo que hace es como que sujeta la barra, ¿no? Impidiéndola trasladarse, pero sí le permite rotar, ¿no? Pero ahí debe haber una fuerza, ¿no? Volé es ingrávida. Claro, no se le considera el peso, ¿no? El peso de la barra no se le toma en cuenta, es muy pequeñita, entonces no se toma en cuenta. Barra ingrávida, ¿no? No le consideras el peso de la barra, ¿sí? ¿Está bien? Y la fuerza en el rótulo, ¿no? Ahora, ¿cómo se dibuja la fuerza en el rótulo si no tenemos una referencia directa, ¿no? ¿Sí? Aunque sí se podría reconocer ya la dirección, ¿ya? Pero vamos a suponer que no se puede. Al final lo vamos a comentar. Entonces, tenemos la tensión, tenemos el peso, perdón, la fuerza de contacto, que sí sabemos que es vertical hacia abajo, sabemos que la tensión es así, va en la misma línea de la cuerda, ¿no? Y faltaría la fuerza en el rótulo, ¿no? Entonces, como a veces no es tan fácil ver la dirección o reconocer esa dirección, esa orientación, tú ponle por componentes nada más, ¿no? Componente en X y componente en Y, ya está, suficiente, ya está. Y con eso operas, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Aunque en este caso sí se puede saber hacia dónde apunta, sí se puede saber, pero bueno, vamos a suponer que no se puede. Y ahí están las dos componentes, ¿ya? Ya está, entonces ahí ya comienza a hacer la operación. A ver, ¿cuántas fuerzas desconocidas tenemos? Tenemos varias, la tensión, las dos reacciones. Y nos piden justamente esas reacciones, ¿no? Estas de acá. Las fuerzas en el rótulo nos piden. Determine la reacción en el pivote, en el rótulo. Estas nos están pidiendo. Si tú quieres encontrar esas fuerzas, entonces la tensión es la que tenemos que saber, ¿no? Si estas son las variables, todo lo demás debería ser dato. Entonces la tensión tendríamos que reconocer. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión? ¿Haciendo suma de fuerzas o haciendo suma de torques? ¿Qué opinas? ¿Haciendo suma de fuerzas o haciendo suma de torques? ¿Qué hacemos? Y este es el caso en el que primero hacemos suma de torques. ¿Sí? Suma de torques debe ser cero. ¿Y desde qué punto hacemos la suma de torques? Como te he dicho, tú puedes escoger ese punto donde tú quieras. ¿Dónde colocamos el eje de rotación para calcular los torques? En el pivote, ¿no? ¿Y por qué en el pivote? ¿Por qué ahí? Porque si lo haces ahí, ¿qué cosa se anula? Las dos reacciones.
Los torques de estas dos es cero, ¿no? Y se facilita el cálculo y solamente te quedaría el torque de la tensión y el torque del 600 de contacto. Y ya está. Y eso es más simple, ¿no? Eso es más directo, ¿no? Entonces, si tomas acá el eje de rotación, la tensión está a 1 metro de distancia y forma un angulito de 53, ¿sí? Y la fuerza de contacto está a qué distancia? Está a 3 metros, que es la longitud del... 3 metros es, ¿no? Lo estoy poniendo dos ya acá. 3 metros, ¿sí? ¿Y qué angulito estaría formando? Y le puse 2 es 3, ¿no? ¿Y qué angulito estaría formando la fuerza de 600? La tensión es 90, profe. 90, ¿no? 90. Y ya está, haces el cálculo. La tensión, ¿qué sería, no? El torque sería, ¿no? La tensión, la distancia, seno el angulito, y sería un torque horario o antihorario. Antihorario, profe. Antihorario, ¿no? Y este 600 sería, ¿no? 600, la distancia, seno del ángulo, y torque horario o antihorario. Horario. Horario. Y ya está. Uno es más K, antihorario, el otro es menos K, y calculas, ¿no? Tensión, distancia, seno 53, siendo un torque horario, perdón, antihorario, más K. Y este de acá 600, ¿no? 600, distancia 3, seno de 90, y es un torque horario menos K, ¿no? Menos. Más K y menos K. Todo eso debe dar cero. Y acá te sale la tensión, ¿no? Seno 90 es 1, este es 1800. Seno 53 4 quintos, haces tu operación y esa tensión debe quedarte en 2250. ¿De acuerdo? Ya descubrí que esta tensión vale 2250. ¿Estamos de acuerdo? Queda. No queda, no queda, no queda. Queda. No queda, no queda, no queda. Ya está. Ahora, ¿cómo calculamos esas dos componentes, el Rx y el Ry? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería? Puedes así seguir aplicando suma de torques, ¿ah? También se puede hacer, ¿ah? Solamente que le cambies el eje y se puede calcular. Ah, Profe, no se podría. ajá, dime. ¿No? O sea, si vuelves a aplicar suma de torques cambiando el eje, también se puede hacer el cálculo de las otras dos componentes. Pero acá usamos directo suma de fuerzas y ya está. ¿No? Equilibrio de traslación, suma de fuerzas es cero. Solo que para eso hay que descomponer a alguien también, ¿no? ¿A quién hay que descomponer primero? Una ligera descomposición hay que hacer ahí. A la tensión, ¿no? A la tensión con su angulito 53 y 37 lo descompones, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale cada componente de ese 2250? Tú mismo eres. La descomposición, ¿cómo sería? 2250. ¿Cuánto valdría cada componente? En X y en Y. 1350. ¿Y qué más? Claro, 2250 es 5K, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 450 el K sería, ¿no? 3 por 450 y 4 por 450, ¿no? 3 por 450 y 4 por 450. ¿Sí? Ya está. Y con eso ya sabes cuánto vale el Rx y el Ry ya. El Rx es el toque. ¿Cuánto vale el Rx? El Rx, ¿cuánto vale el Rx? 1350, profe. 1350, ¿no? ¿Y el Ry? Profesor de la E, así es, ¿no? Así es. ¿Y el Ry cuánto vale? Si haces la operación así tal cual como está en el gráfico, te va a salir que Ry más 1800 debería ser 600 que va hacia abajo, ¿no? Y el Ry te sale menos 1200,
¿Qué significa eso? ¿Que todo está mal? ¿Que hay que borrar y reiniciar todo? ¿O qué significa? ¿Qué significa? Que el RY lo habíamos dibujado hacia arriba, ¿no? ¿Realmente hacia dónde va el RY? hacia abajo. En realidad va hacia abajo, ¿no? Entonces, la fuerza en ese rótulo, en ese pivote, sería 1350 a la derecha, pero 1200 hacia abajo, ¿no? 1350 a la derecha, pero ese 1200 hacia abajo sería, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Y como te había comentado al inicio, sí se podría saber la dirección de esa fuercita, ¿no? Porque si acá la fuerza es así, ¿no? Acá hay una fuerza de contacto, acá hay una tensión, tú haces, las prolongas y donde se cortan, por ahí tiene que pasar la otra fuerza. Tienen que ser concurrentes, las tres. ¿Por qué tienen que ser concurrentes? Porque como te dije, el torque tiene que ser cero desde cualquier punto, desde cualquier eje, cualquiera, desde cualquiera. Entonces, si tú ya sabes que esta fuerza es así, vamos a dibujarlo acá. Si tú ya sabes que esta fuerza de contacto es así y esta fuerza es así, torque y esta fuerza de contacto, entonces, si tú tomas torques desde este punto, el torque de la fuerza de contacto y el torque de la tensión son ceros. Entonces, lo único que queda es que la otra fuerza también dé torque cero y la única forma es que pase por acá también. Y así debería ser esa fuerza. Y es justamente esto de acá, ¿no? 1300 y menos 1200 es justamente así, ¿no? Una fuercita así, diagonal para abajo, ¿no? Deben ser concurrentes las tres ahí, ¿no? Deben ser concurrentes. ¿Sí? Pero pensé que usaría eso de un polígono cerrado. Claro, también, sí, 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 también, 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 también se puede hacer. O sea, con esto estaba indicando que sí, sí se podría haber sabido de antes la dirección, la orientación de esa fuerza, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ya? Pero en general simplemente ya dibujas las dos componentes y en base a eso haces tu cálculo, ¿no? ¿Sí? Pregunta 111. Pregunta para continuar 111. ¿No? ¿Para la siguiente? ¿No? Ok, ok. Profe, ¿de dónde sale Rx y Ry? Ah, es la fuerza que representa las componentes en el rótulo, ¿no? Estas son las componentes de la fuerza en el rótulo o en el pivote, ¿no? Acá hay una fuerza. Les coloco sus componentes. Rx y Ry le llamo. ¿Sí? Ok. Ya, vamos al siguiente. Dice que una bolita lisa de peso P parte de A y se mueve hacia B, o sea, de izquierda a derecha, a 1 centímetro por segundo. Considerando el peso de la viga insignificante, determina el tiempo en el cual la reacción en el punto A es el doble que la reacción en el punto B, ¿no? Entonces, la bolita se está moviendo y analizamos a la barra entonces, ¿no? A la barrita, ¿no? ¿Cuántas fuerzas habrían sobre la barrita? Sobre esa barrita, ¿cuántas fuerzas habrían sobre esa barrita? 4, profe. ¿Cuatro? ¿Cuáles son? Uno en A, uno en B, uno su peso. Ujú.
y otra en contacto con la esfera. Oh, bueno, Claro, así es, ¿no? Solamente que en este texto en particular dice que considerando el peso de la viga insignificante, dice el texto, ¿no? El texto ya te indica algo ahí, ¿no? Entonces ya dejarían de ser cuatro y solamente serían tres, ¿no? El contacto con la esferita, ajá, porque en el texto dice, ¿ah? Solo porque el texto dice que la viga la consideres insignificante de peso. Entonces sería el contacto de la esferita, que equivale al peso de la esferita, y las dos fuerzas en los contactos en A y en B, ¿no? En A y en B. Y dicen en qué momento en A se tendrá el doble de la reacción en B, ¿no? Entonces le llamamos R, acá sería R y acá sería 2R, ¿no? Y justamente acá a la izquierda es mayor que en la derecha porque entendemos que la esferita está de la mitad para la izquierda, ¿no? Si está de la mitad para la izquierda, acá habrá un mayor contacto que al lado derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien el esquema? El DCL de la barrita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo que te preguntan es si esa esferita avanzó a 1 centímetro por segundo, ¿en cuánto tiempo se logrará eso, ¿no? Lo que entendemos por, tendría que saber la ubicación de la esferita en la que ocurre esta situación y sabiendo la distancia y la rapidez, ya calculas el tiempo que le toma, ¿no? Entonces, ya está. ¿Cómo hacemos el cálculo? Entonces le llamamos esta distancia X, que es la que quiero saber cuánto ya va avanzando la esferita. Por lo tanto, el otro lado sería 3 menos X y ya aplicas tus condiciones de equilibrio. ¿Qué harías? Suma de fuerzas, suma de torques. Las dos, una sola. ¿Cuál primero? los dos. Los dos, ya. Entonces, si es los dos, ¿cuál primero entonces? ¿Fuerzas o torques? Torque, profe. Fuerzas, torques. Ya, de fuerzas saldría algo directo, ¿no? ¿Qué obtendrías de las fuerzas? Si tú analizas fuerzas, ¿qué obtendrías? Para arriba sería, Este, ajá, para arriba la sería fuerza de 3, contacto sería 3R. ajá. 3R debería ser equivalente a mg, ¿no? Y sabes Claro. el valor de R, ¿no? Ya está. Ahora, ya hiciste suma de fuerzas, ahora tienes que hacer suma de torques, ¿no? Porque queremos distancias, ¿no? Distancias lo relacionas con los torques, ¿no? Entonces aplicamos suma de torques. ¿Desde qué punto? ¿Desde qué punto aplicamos suma de torques? ¿De dónde te conviene aplicar torques? ¿Por dónde pasa el eje? ¿Por dónde haces pasar el eje? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Punto A Yo pondría en P, profe. en P, ¿no? Y lo ponemos en P. ¿Ya está? Si haces en P, suma de torques respecto de P, solamente serían dos torques, ¿no? El torque del 2R y el torque de R, ¿no? Torque de 2R y el torque de R. ¿Cómo sería el torque de 2R? El torque de 2R, ¿cómo sería? 2R por X por Ujú. seno de 90, profe. Así es. Horario antihorario. Más, menos. Horario, Más K menos K entonces. menos. Menos K. Y ya está. Entonces sería el 2R X seno 90 menos K, ¿no? Profe, y el K, en realidad es algo así, pues, ¿no? Al final todo te va a quedar con K, ¿no? Y para que sea cero, la magnitud tiene que ser cero. Y ya está. Por eso ya en estos casos ya ni se pone el unitario, ¿no? Ya está. Y el otro sería antihorario, entonces, ¿no? R por 3 menos X y más K, ¿no? Positivo. Y ya seno 90 es 1, así que te queda, puedo cancelar el R y te queda menos 2X, 3 menos X, todo cero, de ahí te sale el X, ¿no? ¿Cuánto sale el X ahí? ¿Cuánto sale el X? 1. 1, pues, ¿no? O sea, 1 metro, ¿no? 100 centímetros. Entonces tiene que llegar a este punto a 1 metro para que ocurra esto, ¿no? Para que ocurra esto, tiene que haberse movido 1 metro, 100 centímetros. Y como se mueve a 1 centímetro por segundo,
¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Porque su rapidez es 1 centímetro por segundo. Y quiero que recorra 100 centímetros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 100 segundos, profe. 100 segundos. ¿Y ya está? Pregunta del 112. Ah, era así. No entendía, profe. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que así cuando yo lo veo de manera independiente, como que las ideas siento que me faltan para poder resolver ese problema. Pero ya cuando usted lo hace como que parece muy fácil. Ok. La idea es que tú te construyas un camino, digamos. O sea, ya me piden tiempo, ¿no? Me dan la rapidez. Pues primero tengo que calcular distancia que recorre, ¿no? Si tú calculas la distancia que recorre, sabes la rapidez, de ahí sale el tiempo, ¿no? Y la distancia lo calculas por torques, ¿no? Entonces, la idea es que tú leas el problema y sepas cómo construir los pasos, ¿no? Sepas qué paso seguir. Y de ahí ya lo resuelves, ¿no? Mi profe se rayó, como usted recién entendí. ¿Se rayó? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se rayó? En las de teoría de repente nos podemos rayar, ¿ah? Así como al inicio. Pero no es porque los profes no sepan, ¿ah? Es por las preguntas que están mal orientadas, ¿no? Fíjate eso, ¿ya? No decir, no, mi Es que a profe no veces, sabe. profe, Dime, dime. lo hacen como que tipo más complicado, lo hacen ver más complicado y entonces como que te demoras en comprender. Al menos mi profe a veces es así. Lo hace muy complicado y lo veo demasiado complicado de entender. ¿Cuál? ¿La parte de cálculo? Sí, a veces no sé qué cosas ya aplica muy, cosas que Ok, a ok. veces no es necesario, como que hace volar. Ok, ok. Ya, si gustas, hablamos un poquito más al final de la clase para ver cómo es tu profe. De repente lo conozco, de repente te doy unos tips a ver cómo lo puedes entender mejor. A ver, mi profe se rayó, como usted recién entendí. Gracias, profe. Entonces tomó P como si fuera el eje. O sea, hemos tomado que el eje pase por P. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El eje lo puedes hacer pasar por donde tú quieras. Profe, ¿por qué menciona el K? ¿El K? Me confundí un poco en esa parte donde K. Ah, porque es torque, ¿no? Torque es un vector, ¿no? Acá estamos usando una simplificación nada más, ¿no? El torque es un vector. El torque es, ¿no? Módulo de fuerza, módulo de posición, seno del ángulo, y acá aparte hay una orientación que le debes colocar en un unitario. Así es el torque, ¿no? Así, así es. Entonces, cuando hemos calculado así, debería ser, ¿no? El, la, la fuerza es 2R, la distancia es X, seno es 90, y acá sería más K. Así debería ser, ¿no? Y le sumas el otro torque, ¿no? Pero voy a hacer un poquito mejor, ¿no? Debería ser, ¿no? 2R por X, seno 90, y como es horario, menos K debería ser acá, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Menos K. Y esto le sumas el otro torque, ¿no? Que es R, 3 menos X, seno 90, y este es horario, antihorario, más K. Así debe ser, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Este vector más este vector se anulan. Así tiene que ser, ¿no? ¿Está bien, no? Sino que como ya es K, ya simplemente te quedas con el signo nada más y menos, ¿no? Simplificas el cálculo. A ver, profe, ¿por qué? Ah, ya. Gracias, profe, una consulta. ¿Dónde sacó el tiempo un segundo? ¿Un segundo? ¿Tiempo un segundo? ¿Cómo tiempo un segundo? Mm, este es el dato, ¿no? 1 centímetro por segundo es el dato. El dato es 1 centímetro por segundo, ese es el dato. Pues acá puse 1 centímetro por segundo, siendo la distancia 100 centímetros, ¿no? 100. ¿Sí? ¿De acuerdo, de acuerdo? Si conozco al profe José Álvarez. Sí, sí lo conozco. Bueno, no tanto en sí como a otros profes, pero sí, sí, sí lo manjo de vista, digamos, ¿no? No, no he podido compartir mucho con el profe tampoco, pero sí, 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 sí sé a quién te refieres. Pero creo que él está en Javier Prado, creo que está, ¿o no?
A Moretti sí lo manjo, pues. Al Jesus sí lo manjo. El profe Neto, claro, al profe Neto, esa pizarra increíble del profe Neto. Esa pizarra impecable. Y sus experimentos, ya está, lo máximo del profe Neto. Ah, qué suerte. Y a Moretti es el profe que te maltrata, ¿sí o no? Y te gusta el maltrato, ¿sí o no? Ya. Chávez, el de la voz fuerte. Custodio, custodio. Ah, me suena, me suena. Ah, no recuerdo mucho. Oye, Moretti estaba renegando, para variar. Para variar. ¿Qué les han hecho? Pues, los chicos, ¿qué le habrán hecho a Moretti? El Jesus, el Jesus. Ya, ya vamos a continuar. Seguimos, seguimos. Ya, vamos con el 113 que es un poquito largo, porque hay que hacer bastantes trazos, bastantes calculitos por ahí. ¿Ya? El profe Chiri, Fernandito Chirino, ¿cómo no va a conocer al profe? Es la biblioteca andante de CPRUNI. Pregúntale cualquier cosa histórica, se la sabe completita, completita el profe. Sí, supongo. Sí. Ya, vamos. Vamos, vamos. Ya. Asumiendo que la placa cuadrada homogénea es 20 veces más pesada, que es 20 veces el peso W de la barra homogénea. Ya. La placa cuadrada es 20 W y la barra es W, ¿no? ¿Sí? Y está dispuesta de manera horizontal, determine la magnitud de la fuerza de contacto de la superficie lisa vertical contra la placa, ¿no? Contra la placa. ¿Sí? Y a ver, o sea, tenemos esta barrita, perdón, esta placa que está en contacto con la pared y a su vez esta placa, ¿no? Está sujetando con una cuerda esta barra, ¿no? O sea, esta barra tensiona a esta cuerda y a su vez esta tensión jala al bloque, ¿no? A la placa. Y la placa entra en contacto con la pared vertical. ¿Cuál es esta fuerza de contacto con la pared vertical? ¿No? Eso es lo que están preguntando. ¿Sí? Primero, ¿se entiende el ejercicio? ¿Se entiende lo que está pidiendo el ejercicio? ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que debe seguir entonces? Entendiendo que en este caso hay dos objetos, hay una barra y hay una placa. ¿A quién comienzas a analizar primero? ¿A la barra o a la placa? ¿A quién analizas primero? ¿Barra o placa? Barra, profe. Primero la barra, ¿no? Y analizar la barra, ¿qué cosa vas a calcular? A ver, construye tu camino. ¿Qué es lo que vas a calcular? Porque hay una conexión entre la barra y la placa, ¿no? ¿Cuál es la conexión? Ujú. Extensión. Ese es tu camino, ¿no? Entonces, analizando la barra, vas a calcular la tensión. Y una vez que calculas la tensión, analizas a la placa, ¿no? Entonces vas construyendo tu camino. Ya. La barra, ¿cuáles son las fuerzas sobre la barra? Peso, peso, tensión. Peso, tensión, ¿qué más? Hay una más. Contacto, profe. Claro, o sea, en el rótulo, ¿no? En el pivote, ahí debe haber una fuerza. No sé cómo es, pero ya la dibujas. Aunque sí se puede saber cómo es, ¿ah? Yo la estoy dibujando así por dibujar. Aunque realmente sí se sabe cómo debería ser, ¿ah? Sí se sabe. Yo la he dibujado por dibujar. Ah, si yo te preguntara cómo tendría que ser esa fuerza, ¿qué me dirías? Sí se puede saber, ¿ah? Yo he dibujado cualquiera acá, pero sí se puede saber. Sí se puede, ¿ah? Yo la he dibujado nomás, porque no es relevante al final esta, no vamos a calcularla. Pero tú sí puedes saber hacia dónde apunta. ¿Hacia dónde apunta? Profe, ¿no apuntaría hacia B? ¿Cómo se ve? Mm, O a sea, ese puntito que está ahí.
O sea, digamos, yo le he dibujado así oblicua, diagonal, pero no debería ser diagonal. ¿Sabes cómo debería ser? Bueno, ya te dije, pues, ¿no? Si no es diagonal, ¿cómo es? Recto. Claro, vertical tiene que ser, ¿no? Porque este es vertical, esta también va a tener que ser vertical. También, ¿sí? Yo he dibujado cualquiera, ¿ya? No importa, yo he dibujado cualquiera. Ya, porque lo importante es calcular en este caso la tensión, ¿no? Ya está. ¿Y lo vas a hacer por suma de fuerzas o suma de torques? ¿Suma de fuerzas o suma de torques? ¿Suma de fuerzas? Torques, ¿ya? Torques justamente para anular el torque de la reacción en B, ¿no? Justamente, para anular esta de acá, el torque de él. Entonces, aplicas torques desde B. Y si aplicas torques desde B, ¿a qué distancia está W? ¿Y a qué distancia está la tensión, ¿no? Entonces le llamas L medios, longitud de la barra, y L, longitud de la barra, ¿no? L medios, ¿no? Y ya está. Entonces sería el torque de tensión y el torque del peso. ¿Cómo es el torque de la tensión? Sería tensión, distancia. Ya hemos hecho varios ejercicios, así que ya sabes que este ángulo es 90 grados, sino 90 que es uno. Y sería una rotación, una rotación. Ya está. Vamos a arreglarlo acá. Mi mouse no se ve. Después al revés. Ya. ¿No? Torque tensión T, un torque horario, así que es negativo, ¿no? Menos TL, seno de 90, ¿no? El menos K, ¿no? Y el peso, ¿no? Que sería un giro antihorario, el doble, L medio, seno de 90, que es uno y es más K, ¿no? Antihorario. Y de acá te va a salir el valor de la tensión, ¿no? Y ese valor de la tensión será la mitad del peso de la barra, ¿sí? W medio. ¿Hasta ahí va bien? W medios, ¿correcto? Sí. Profe, Dime. usted dijo que la fuerza de contacto que estaba con el rótulo se dibujaba hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo consideraría? Ah, como te digo, yo al inicio dije, ¿no? Yo he puesto nada más un R, nada más cualquiera. De ahí ya analizando, tú puedes saber hacia dónde realmente apunta, ¿no? Yo lo he dibujado de cualquier forma. Y por eso yo les pregunté, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? Porque sí se puede saber. Y ustedes me dijeron, ya, vertical tiene que ser también. Y sí, pues tiene que ser vertical, ¿no? Y acá inclusive tú puedes saber su valor, ¿no? Porque si este es W medios, o sea, ya sabes que este es W medios, ya sabes cuánto vale este de acá, ¿ya? W medios hacia arriba, W hacia abajo. Esta tercera fuerza, ¿cuánto tiene que ser? Complétala. W medios. Claro, este es W hacia abajo y este es un W medios hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto falta acá entonces? A la derecha falta otro W medios hacia arriba, ¿no? Y así ya sabes cómo es exactamente la reacción, ¿no? Ahí, ya se sabe. Vertical hacia arriba, W medios, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ah, claro, eso sí, pero ¿por qué en la suma no puso como que tipo T más W más RB? Sí, Ah, porque si tomas torque desde B, su torque es nulo, de R. ah, porque. Ah, Ujú. sí, sí, profe. Ajá, No, ya, profe, gracias. sí, 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 ya está. Ya está, una vez que es W medios, y ahora sí te pasas a la placa, pues. Y espero que veas que, dado la disposición geométrica de la placa, hay que calcular angulitos, distancias, ¿no? No es que la placa esté totalmente horizontal o algo, no, no, está media diagonal, entonces hay que hacer pequeños cálculos, ¿no? ¿Cómo sería entonces las forcitas sobre la placa? ¿Qué forcitas deberían haber? Ahí hay contacto, dos contactos y una tensión, profe. Y el peso. Claro, el peso, vamos a poner por acá, del centro de la placa, placa homogénea del centro, 20 W, ¿sí? La tensión que es W medios, ¿está bien? Contacto, que es justamente la que nos están pidiendo,
¿sí? Que es netamente perpendicular porque es superficie lisa, nos dice, y la fuerza en el rótulo, ¿no? Que voy a dibujar cualquiera, porque no estoy analizando hacia dónde apunta, simplemente he puesto cualquiera, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Ya está. Ya, ¿cómo calculamos esta normal, este contacto? Suma de fuerzas, suma de torques. ¿Qué vas a aplicar? Suma de fuerzas, suma de torques. Suma de torques, profe. Suma de torques. ¿Y ya está? ¿Torques desde dónde? ¿Desde dónde hay que tomar torques? ¿De dónde? ¿Desde qué punto? Desde R. Ajá, desde este rótulo de acá, ¿no? Así anulas el torque de esta R y te quedan los torques de estas tres. Hay que hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que tenemos que saber es angulitos y distancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que esto de acá es 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es 45. ¿Tú puedes saber cuánto vale este de acá? Vamos a poner acá. Este es 45. ¿Tú sabes cuánto es este de acá? Este. Sí se puede saber, ¿ah? ¿Cuánto es? 30, profe. Claro, porque este es 15, ¿no? 15, cuarenta y 30. cinco, 60, 30 sería. Ajá, 30. ¿Ya está? ¿Sí? Porque todo esto es 60, ¿no? Si todo esto es 60, este de acá también sigue siendo 60, ¿no? ¿Está bien? Por paralelas, 60. ¿Está bien? Sí, sí. Ya está. Entonces sería 30, 45, 60. Y si haces un pequeño cálculo más, todo esto sería 105. ¿Sí? Sería, esta es paralela, ¿no? A esta. Todo esto es 90 más 15, ¿no? 90 más 15, todo esto es 105. Que sería este mismo 105 de acá. ¿Ya? Ahora, eso lo estoy haciendo porque quiero calcular ángulos. Porque voy a calcular los torques de esta manera, ¿no? O sea, esto tenemos la fuerza, tenemos el angulito y el torque era así, ¿no? Fuerza, distancias, seno del angulito. En la magnitud del torque, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a aplicar. ¿Sí? Eso es lo que voy a aplicar. Entonces, son tres torques, del contacto, del peso y de la tensión. Y este es el punto, ¿no? Desde ahí estamos tomando el punto, desde acá, desde ahí. ¿Sí? Así que, ¿cómo sería entonces el torque desde este punto de esta fuerza de contacto? ¿A qué distancia está la aplicación del contacto del punto, ¿no? ¿A qué distancia está? Le voy a llamar, 2D. claro, si le llamo a este D de diagonal está a 2D. ¿Está bien? Y forma un angulito de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sería para el peso? ¿A qué distancia se está aplicando el peso del rótulo? ¿A qué distancia está? D. D. ¿Y qué angulito forma? 60. Ya está. Ahora, ¿a qué distancia está la tensión? ¿A qué distancia estaría la tensión? D raíz de 2, ¿No? profe. Porque si este es D, este es D raíz de 2, ¿no? ¿Y qué angulito se está formando? 105. Entonces, y con eso calculas los tres torques. ¿Sí? Entonces quedaría algo así. Sería contacto normal, 2D, seno de 30, el peso que es 20 W, distancia que es D, seno de 60, y la tensión W medios, distancia D raíz de 2, seno de 105. ¿Sí? Estos dos de acá, torque es antihorario, y esta fuerza de acá sería la fuerza con torque horaria, ¿no? ¿Sí? Esta forcita sola es la que intentaría hacer girar la placa en sentido horario y estas dos más bien son las que están jalando y haciendo que quiera girar en sentido antihorario, ¿no? Negativo, posi y posi. Y todo eso debería sumar cero. ¿Sí? Y como verás, hay que hacer cálculo con raíz de 2 sobre 2 seno de 105 y por eso justamente ahí te están poniendo ciertas aproximaciones ahí, porque sí, sale medio feíto esto, ¿no? Pero la idea es que entiendas el cálculo de los torques y de ahí hacer la operación, ¿no? Que eso ya es parte de matemática, ¿no? Parte cálculo ya, parte cálculo, ¿ya?
Entonces, acá, por ejemplo, se cancela el D. Seno de 30 es un medio. Con este 2 se anula. Seno de 30 es un medio, ¿no? Por 2 te queda uno, ¿no? Normal, ¿sí? Acá sería 20 seno de 60. Y acá sería, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Eso lo he puesto como coseno de 45, como que regresándolo a trigonometría, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Y seno de 105. Creo que en trigonometría ya han hecho reducción al primer cuadrante, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Que reconozcas que seno de 105 es seno de 90 más 15, ¿no? Y seno de 90 más Ujú. 15 al final es coseno de 15, ¿no? Y ya despejas la normal, pues, ¿no? Entonces la normal sería 20 seno más coseno de 45, ¿no? Y ya eso es calculadora, pues, ¿no? O si gustas usas lo que está aquí, pues, ¿no? Aunque no está el seno de 60, ¿no? Acá faltó darte seno de 60 acá. Si es que te querían dar así aproximado, faltó el seno de 60, ¿no? Profe, ¿cómo sé que es 105? ¿Eso me estás preguntando? Bueno, con calculadora esto te sale más o menos 18, ¿ya? Más o menos 18. 18. Ah, ¿cómo es 105? Ah, ya, porque esto es lo mismo que acá. Tenía el cuadrado, tengo la pared, ¿no? Esto es 90 y esto es 15. Así que todo esto es 105. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ya está. Esto es paralelo con esto y esto es paralelo con esto. Así que si acá es 105, acá también será 105. ¿De acuerdo? Ok. Y ya. Y eso sale más o menos 18. O sea, haz con la calculadora y sí te sale más o menos 18 de valor. Aprox, ¿no? Aprox. Aprox 18. ¿Ya? Pregunta, pregunta. Consulta, consulta. Duda, duda. ¿Todo ok? ¿Todo conforme? ¿No? Y este era el problema más larguito, ¿no? Hasta ahora es el más larguito. Profe, si viene el parcial, no, así no viene el parcial, no te preocupes. No, este es un doble cálculo, no, no. Más directos, son más directos, son más directos. ¿Ah? Ya. Preguntas, consultas, porque yo sí a las 9 ya tengo actividades por realizar, así que ahí lo estamos dejando por el día de hoy y veríamos ya la siguiente clase la parte de dinámica, ¿no? La parte de fricción y dinámica, ¿no? La parte de fricción y dinámica lineal y dinámica circular, ¿ya?